Supongamos que f es un endomorfismo TR3 con valores propios 1 y -1 y subespacios propios v de 1 y v de -1 que podemos ver en pantalla. Vienen dados por sus ecuaciones cartesianas. Nos piden que calculemos la expresión analítica de f. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular bases de los subespacios propios de v de 1, de v de -1. Entonces veremos que f es diagonalizable y a partir de toda la información que tengamos, pues calcularemos la expresión analítica de f. Entonces, bueno, vamos a calcular, como digo, bases de los subespacios propios. Empezamos por v de 1. V de 1 tenemos su ecuación cartesiana x menos z igual a 0. Entonces los vectores de v de 1 son las soluciones de esta ecuación. No podemos hacer ceros porque no hay ecuaciones abajo. Hemos terminado con el proceso de Gauss. Entonces tenemos tres incógnitas. Tú dirás, aquí hay dos, pero hay que fijarse en los valores indeterminados que tenemos de v de 1, x y z. La y no aparece en la ecuación cartesiana, pero es una incógnita. Entonces tenemos tres incógnitas menos una ecuación, luego dos parámetros. Empezamos por el final a ver si funciona la asignación y si no, pues reasignamos z igual a alfa e y igual a beta. Ya sabes que alfa y beta varían en R. Entonces sustituimos en la ecuación, tendríamos x menos z, que es alfa sería igual a 0, luego x sería igual a alfa. Genial. Entonces ya tenemos resuelto el sistema. Entonces, si x y z pertenece a v de 1, pues sería solución del sistema y por lo tanto x y z tendría la forma que hemos puesto aquí para valores de alfa y beta. X sería alfa y sería beta, z sería alfa para alfa beta en R. Y ahora nos separamos aquí en un vector solo con alfa más un vector solo con beta, y esto pues sacamos fuera el alfa y el beta. Alfa por 1, 0, 1 más beta por 0, 1, 0. ¿Vale? Entonces tenemos que todo vector de v de 1 es combinación lineal de estos dos vectores. Tenemos que esos dos vectores constituyen un sistema generado de v de 1. V de 1 vendría generado por el 1, 0, 1 y el 0, 1, 0. ¿Vale? Y observa que estos dos vectores pues claramente no son proporcionales. Si fueran proporcionales existiría un número tal que multiplicarlo por el primero te daría el segundo, ese número pues sería el 0, pero si multiplicamos 0 por 0 esto no te da 1. Entonces, como no son proporcionales, se implica que son linealmente independientes. El conjunto formado por esos dos vectores es un sistema libre que genera v de 1. Por lo tanto, tenemos que el conjunto formado por 1, 0, 1 y 0, 1, 0, pues es una base de v de 1. Y entonces podemos poner aquí eso. Base de v de 1 pues sería el conjunto formado por los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 0. Y si quieres, pues tenemos que la dimensión de v de 1, contamos el número de vectores de esta base, sería el número de vectores de cualquier base, esos dos. Genial. Entonces ya tenemos ahí calculado v de 1 y ahora vamos a calcular v de menos 1. Voy a hacerlo aquí abajo, espero no arrepentirme por la falta de espacio. Entonces observa que v de menos 1 también viene dado en este caso por dos ecuaciones cartesianas. Tenemos que resolver el sistema formado por sus ecuaciones cartesianas, x más y más z igual a 0, x más y igual a 0. Entonces escribimos matriz ampliada de este sistema. La primera ecuación es 1x más 1y más 1z igual a 0. La segunda ecuación es 1x más 1y. Ahora la z no aparece, más 0z igual a 0. Entonces vamos a hacer ceros con este 1 abajo, que número hay que multiplicar al 1, tal que al sumarlo con 1 nos dé 0, claramente menos 1. Menos 1
por la primera fila más la segunda fila. Esto te queda la primera fila, la copias 1, 1, 1, 0. Y ahora hacemos menos 1 por la primera fila más la segunda fila, menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1, y menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Entonces obtenemos que el sistema que define a v de menos 1 es equivalente al sistema que obtenemos aquí. La primera ecuación, 1x más 1y más 1z igual a 0, la misma que teníamos, y la última, menos z igual a 0. Bueno, menos z igual a 0 es equivalente a la ecuación z igual a 0. Entonces podemos considerar z igual a 0 como ecuación. Tenemos, como ves, dos ecuaciones ahí, x más y más z igual a 0, z igual a 0. Entonces tenemos, al terminar el proceso de Gauss, tres incógnitas, x y z, menos dos ecuaciones, luego un parámetro, z igual a t. Observa que z vale 0, o sea que z igual a t no es la asignación adecuada, pero los parámetros se asignan a incógnitas que no sabemos lo que valen y z vale 0. Entonces z igual a t, no. Pues seguimos probando, vamos a poner igual a t, t varía en r. Sustituimos en la ecuación de arriba, x más y que es t más z que es 0. Desde aquí llegamos a que x es igual a menos t. Entonces, si x y z pertenece a v de menos 1, x y z sería solución del sistema y por lo tanto tendría pues, esa forma que tenemos ahí para un cierto valor de t. Si x y z pertenece a v de menos 1, entonces x y z sería igual la x menos t, la y t, la z 0, sacas t fuera y tenemos que todo vector de v de menos 1 es combinación lineal del menos 1, 1, 0. ¿Vale? Si quieres lo ponemos aquí. V de menos 1, todo vector de v de menos 1 combinación lineal de menos 1, 1, 0, pues menos 1, 1, 0 constituye un sistema generador de v de menos 1. Esto sería subespacio generado por menos 1, 1, 0. Pero este vector es distinto de 0. Luego sabemos que el conjunto formado por ese vector es un sistema libre. Un sistema libre que genera v de menos 1. Luego de aquí concluimos que el conjunto formado por el menos 1, 1, 0 es una base de v de menos 1. Y vamos a ponerlo aquí. Sería el conjunto formado por menos 1, 1, 0, ¿vale? Y la dimensión de v de menos 1 sería igual a 1. Y entonces, pues, vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces, una vez que tenemos esto, pues si unimos las bases, obtenemos una base de vectores propios. Que como puedes observar, estamos trabajando en R3. Esto va a ser un sistema libre, porque si unimos sistemas libres de subespacios propios, eso te queda un sistema libre, pero claro, con tres elementos esto es una base de todo R3. Y cuando tú al unir bases de subespacios propios obtengo una base de R3, entonces se tiene que la matriz es diagonalizable. En este caso estamos trabajando con endomorfismo por cualquiera de las matrices de F. El endomorfismo F sería diagonalizable. Si quieres lo podemos razonar esto. Vamos a razonar por qué es diagonalizable, aunque siempre que tengas esta situación, al unir bases de los subespacios propios obtengas una base de todo el espacio vectorial, se tiene que la matriz es diagonalizable. ¿Cómo razonamos esto? Pues mira, vamos a ver qué tal me sale. Tú tienes siempre que la dimensión del subespacio propio es menor o igual que la multiplicidad. Eso ocurre siempre. Entonces esto para el 1 y para menos 1. Dimensión de v de 1 siempre es menor o igual que la multiplicidad de 1. También tenemos que la dimensión de
v de menos 1 es menor o igual que la multiplicidad, en este caso, de menos 1. Tú sabes que esto es 2 y esto es 1. Luego la multiplicidad de 1 es mayor o igual que 2 y la multiplicidad de menos 1 es mayor o igual que 1. Pero ahora, si tú sumas las multiplicidades, estás factorizando el polinomio característico, tienes los valores propios, sabes que son las raíces de este. Esto siempre es menor o igual, el polinomio característico tiene grado, pues estamos trabajando en R3, en este caso 3. ¿Vale? Pero esto es mayor o igual que lo que hemos escrito aquí, la multiplicidad de 1 es mayor o igual que 2 y la multiplicidad de menos 1 es mayor o igual que 1. Eso es 3. Luego de aquí, pues no tienes más narices que la multiplicidad de 1 más la multiplicidad de menos 1 es exactamente 3. Pero esto es mayor o igual que 2 y esto es mayor o igual que 1. Entonces, en estas desigualdades no se puede dar el mayor estricto, porque si se diera el mayor estricto, si la multiplicidad de 1 fuera mayor que 2, pues esta suma te quedaría más grande que 3, y lo mismo con la multiplicidad de menos 1, no se puede dar la desigualdad estricta. Por lo tanto, de ahí concluimos que la multiplicidad de 1 es igual a 2, que esto coincide con la dimensión de v de 1, y la multiplicidad de menos 1 es igual a 1, que es igual a la dimensión de v de menos 1. Y por lo tanto, pues de aquí se concluye que la matriz es diagonalizable. ¿Vale? Es diagonalizable, fíjate que las multiplicidades te quedan 2 y 1, entonces, bueno, en el polinomio característico, aquí tendríamos x menos 1 elevado al cuadrado, aquí tendríamos x más 1, ¿vale? Posiblemente tendrías un signo, el polinomio característico sería menos x menos 1 al cuadrado, porque x más 1 también se expresaría como producto de polinomios de grado 1. En definitiva, llegamos a que f es diagonalizable. ¿Vale? Y eso pues ya me permite pues terminar con el ejercicio. Vamos a quitar todo esto de aquí. ¿Vale? Vamos a llamar a la base de vectores propios B. Esto lo vamos a llamar B. Y entonces, pues se tiene que, si tú haces MBF, pues esto te queda una matriz diagonal donde tenemos los valores propios en la diagonal principal. Fíjate que aquí has puesto la base de v de 1, aquí aparecería 1 dos veces en la diagonal principal, aquí has puesto la base de menos 1, aparecería un menos 1 aquí, 0, 0, y entonces esto es un ejercicio ya habitual de aplicaciones lineales, ¿no? Nosotros vamos a dibujar un diagrama, tenemos R3, R3, F, tenemos MBF, MPPF, ponemos aquí una B, entonces se hace la base canónica de R3, quiero calcular la expresión analítica de F, entonces lo que voy a hacer es obtener la matriz de F respecto a la base canónica, vamos a obtener MCF y eso me da automáticamente la expresión analítica de F. Entonces te pones aquí una C, te pones aquí una C, C es base de R3, C es base de R3, aquí vamos a componer, quiero MCF para no marear a la F, ponemos aquí la identidad y ponemos la identidad. Entonces tenemos que esta sería la primera que actúa, esta la segunda, esta la tercera, y entonces tenemos, si aquí no considera las paradas intermedias, tendríamos M, ahora las bases inicial y final son C, C, MC de la composición, que es F, tenemos tres matrices porque hay tres
aplicaciones lineales. Ya sabes que para calcular la imagen de un vector siempre lo escribiremos detrás. Esta es la primera que actúa, esta es la segunda, esta es la tercera. Vamos un poco rápido porque esto ya lo sabemos hacer, lo hemos hecho muchas veces. Entonces aquí hay que quitar esto. La primera MCB, identidad de R3. La segunda es MBF. La tercera MBC, identidad de R3. Entonces tenemos ahí en medio MBF, que está ahí, y ahora tenemos matrices de cambio de base delante y detrás. La primera matriz que tenemos es muy fácil, esta matriz de cambio de base. La segunda es la canónica, simplemente tenemos que copiar la primera base en las columnas. Y ahora MCB, en la matriz de cambio inverso sería la inversa. Ahí abajo hay uno hablando por teléfono, que yo creo que si no usara el teléfono lo oiría el interlocutor perfectamente. Bueno, entonces tendremos que calcular ahora esta matriz. Y esta matriz pues yo la he calculado, lo puedes hacer como ejercicio. Y esto te queda 0, 0, 1, 1, 1, menos 1 y menos 1, 0, 1. Entonces, esto nos queda, pues sustituimos las matrices que tenemos ahí. MBC, identidad de R3, que es 1, 0, menos 1. 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ahora por MBF sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1 por MCB, identidad de R3. Que es esto último que hemos obtenido, 0, 0, 1, 1, 1, menos 1 y menos 1, 0, 1. Entonces hacemos este producto, bueno, pues aplicas propiedad asociativa y tal, y esto si lo haces pues te queda así. Entonces, pues vamos a borrar por aquí, vamos a escribir esa matriz, que voy corto espacio para variar. Vamos por aquí, ponemos MCF aquí. Esta es la que interesa para calcular la expresión analítica. Entonces, si queremos calcular f de x y z, pues ya sabes que este es x y z, pues las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Entonces, para calcular esta imagen utilizamos la matriz respecto a la base canónica, MCF. Eso multiplicamos por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de ese vector respecto a la base canónica. Y esto te queda MCF, menos 1, 0, 2, 2, 1, menos 2, 0, 0, 1, por x y z. Y esto pues te queda menos x más 2z, 2x más y menos 2z, y finalmente z. ¿Vale? Entonces aquí obtenemos que f de x y z, como MCF es MCC, estos serían coordenadas de la imagen respecto a la base canónica, como siempre escribimos, me gusta incidir en ello. Sub C, pero ya sabes que las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes. Luego todo esto lo podemos sustituir ahí y ese sub C pues, podemos quitar la etiqueta C. Entonces f de x y z pues ponemos eso ahí. Menos x más 2z, 2x más y menos 2z, z. Y bueno, pues esta sería la expresión analítica del endomorfismo F. Si quieres, pues mira, vamos a poner así y ya está.